Ok, Dios te bendiga, mis hermanos. Estoy en el video 2 para continuar. Estoy hablando qué es un profeta. ¿Cómo fueron los profetas? ¿Qué comunicaron, hablaron, anunciaron, revelaron los profetas que Dios preparó en el Antiguo Testamento? ¿Ok? Y en el primer video yo estuve hablando de que los profetas revelaron y anunciaron bendición. Y eso lo vimos en la segunda carta de Reyes 4, 1 al 7. El profeta y la viuda. También hablé de que los profetas anunciaron mensajes de advertencia. Mensajes de advertencia. Y eso lo podemos ver también como un ejemplo en el profeta Jeremías. Cuando el profeta Jeremías habló al pueblo de Israel diciendo, vuelvan a la senda antigua. ¿Qué significa volver a la senda antigua? ¿Qué significa eso? Número 1, volver a la ley de Dios, a los pactos, a los mandamientos, a los estatutos. Eso significa. Quizás algunas iglesias tengan muy buenas intenciones. Es verdad, algunas iglesias le anuncian esa misma palabra que el profeta Jeremías habló, lo anuncian a la misma iglesia y lo hacen con buenas intenciones. Yo lo entiendo. Lo hacen con buenas intenciones porque muchos de nosotros como iglesia pensamos que en regresar a la senda antigua se encuentra la verdad. Pero en el Antiguo Testamento, en la senda antigua, se halla ciertas verdades que Dios quiso revelar y hablar a un pueblo llamado Israel por medio de los profetas. Entonces Dios reveló la ley y los profetas para un pueblo llamado Israel, que eso es una verdad. Pero cuando hablamos de verdad, la verdad es cuando viene Cristo. Cuando viene Cristo Jesús para salvar al pecador y levantarlo. Esa es la verdad. Esa es la verdad. ¿Ok? Así que yo sé que muchos de ustedes anuncian y dicen, vuelvan a la senda antigua pensando y creyendo con buenas intenciones, que en el Antiguo Testamento, como los profetas eran fuertes y era fuerte Dios hablando, pues pensamos que esa es la verdad. Pero la verdad se encuentra que el que cree en Cristo será salvo. Que esa es la verdad que habla la palabra de Dios por medio de Cristo y sus apóstoles. ¿Ok? En el Antiguo Testamento hubieron verdades, pero en la gracia, en la iglesia, está la verdad de todas las verdades. Que el hombre llega a ser salvo por la fe en un Salvador y no por las obras de la ley. ¿Ok? Vamos a continuar en el nombre del Señor. Entonces, les estaba anunciando que Moisés fue un profeta en Deuteronomio 18:15. ¿Te acuerdas? Deuteronomio 18:15, donde Dios le dijo a Moisés que entre el mismo pueblo de Israel saldría un profeta que viene siendo Cristo para salvar a los pecadores. Vamos a continuar en el video 2. ¿Ok? Dios te siga bendiciendo. Continuamos. Amén. Entonces, mira lo que dice la palabra de Dios. Aquí, en el libro de Isaías 43, versículo 18. Isaías 43, 18. Hay una profecía. Dice, no recuerden las cosas pasadas, ni consideren las cosas antiguas. He aquí que yo traigo cosas nuevas. Ahora surgirán y ustedes la conocerán. ¿Ok? Dios le dio esta palabra a Israel. ¿Por qué? Vamos a ir al por qué. ¿Están listos? ¿Están ready? Vamos a ir al por qué Dios le dio esta palabra al pueblo de Israel. Número 1. El pueblo de Israel, Dios la llamó, donde el pueblo de Israel estaba en las manos de un cautiverio.
en las manos de muchas naciones que eran naciones de gobernantes dictadores. Tomando de ejemplo Egipto. En Egipto hay un faraón donde Dios le dijo a Moisés para que Moisés comunicara esa palabra al faraón diciéndole: deja ahí al pueblo, liberta al pueblo de Dios, libera al pueblo de Dios. Y el faraón se rehusaba porque tenía el corazón duro también. Ahora sigan escuchando. Cuando hay un pueblo, cuando hay una nación que ha sido humillada, maltratada por un gobierno, por un dictador, esa nación se le hace difícil oír la voz de Dios. Bien difícil. Por eso es que Dios le dice al pueblo de Israel diciendo: no recuerden el pasado, porque yo voy a traer algo nuevo para sus vidas. Ese algo nuevo tiene que ver el camino que se abre de la ley a la gracia, que viene siendo la llegada de un Salvador, como Moisés así lo dijo en Deuteronomio 18:15, que saldrá del pueblo de Israel un Redentor, un Salvador, para darle paz y aliento. No sé si ustedes se acuerdan cuando Dios le dijo al pueblo, Dios le comunicó al pueblo diciendo: yo cambiaré el corazón de ustedes, que es un corazón de piedra, lo cambiaré a un corazón de carne, a un corazón blandito de carne, para que puedan ustedes humillarse. Eso lo hace Cristo, cambiar el corazón del mundo. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón Dios, por medio de los profetas, enviaría a un Salvador? Para que este mundo, no importa quién sea, puede ser Venezuela, pudiera ser Venezuela. Tomo ejemplo. Tomo a Venezuela como un ejemplo en el nombre del Señor. Pongo a Venezuela como un ejemplo. Pongo a Nicaragua como un ejemplo. Pongo a Cuba como un ejemplo solamente un ejemplo a seguir. Y a otras naciones más también lo pongo como un ejemplo. Haití, Santo Domingo y entre muchas naciones más también. Cuando Dios ve muchas naciones, tomando de ejemplo, ahora es que me estoy acordando, discúlpame, perdóname, es que me estoy acordando de una cita bíblica. Parece ser que Dios me está dando algunas citas bíblicas que yo no tengo aquí, no las tengo aquí apuntadas en mi bosquejo, pero que viene siendo Eclesiastés, capítulo 4. Heme aquí, Señor, habla, que tu siervo escucha. Eclesiastés 4:1 dice: después me volví y observé todas las opresiones que se cometían debajo del sol. Y allí, dice, y allí, que es en la tierra, y allí veo que las lágrimas de los oprimidos, sin tener a nadie que los consolara. Veo allí las lágrimas de mucha gente oprimida, sin tener a nadie que los consolara. Y luego dice: y estaba allí el poder de sus opresores. Y allí estaba el poder de los opresores, sin tener a nadie que los ayude. Oh, wow. Bendice a Cuba, Dios mío. Padre, yo bendigo a Cuba y pido por Cuba, por Nicaragua, por Santo Domingo, por Haití, pido también por Israel, por tu nación santa. Bendigo a Israel, Señor. Yo lo bendigo, Padre,
por Israel, incluyendo también Venezuela, Colombia. Dios te bendiga, Colombia. Perú, Dios te bendiga, Perú, en el nombre de Jesús. Padre, te pido por Venezuela. Ellos están pasando momentos difíciles, pero tú eres el libertador. Voy a continuar, hermano. Voy a continuar en el nombre de Jesús. Voy a continuar. Cuando Dios ve a una nación, a un pueblo, a gente que ha sido maltratada por dictadores, por gobiernos, por pastores, por líderes, por quien sea, puede ser pastores, líderes, quien sea. Ahí es donde Dios pone su mirada. Cuba, Dios va a poner su mirada sobre ustedes. Venezuela, Perú, Colombia, Nicaragua, Haití, Santo Domingo, Israel. Ustedes los venezolanos, Dios pone su mirada. Los ojos de Dios están puestos sobre Venezuela, sobre Cuba, sobre Nicaragua, sobre muchas naciones que claman y gritan. Hay voces de gritos llorando en Venezuela. Hay voces de gritos llorando en Cuba. Hay voces de gritos de lamentos de voces de gritos llorando en Nicaragua, Santo Domingo y entre muchas naciones más, donde Dios me revela y me dice, Dios dice, estoy escuchando el clamor de una iglesia. Estoy escuchando el clamor de un pueblo llamado la Iglesia de Cristo en Perú, en Colombia, en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, en Santo Domingo y entre otras naciones más. Eso es lo que Dios me dice. Y yo soy muy temeroso a Dios. Porque si yo descubro que Dios no me da esa palabra, mi espíritu se siente entristecido. Y se lo comunicaría a ustedes inmediatamente diciéndole, Dios, hermano, Dios no me ha dado esa palabra. Fue una emoción. Pero yo trato de que Dios me dé esa palabra, aunque sea una palabra corta, que dure un segundito, pero de que esa palabra llegue al corazón de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, de Perú, de Colombia, de México también, de Santo Domingo y de muchas naciones más. Cuando Dios ve una nación clamando justicia, Dios pone su oído a través de la iglesia. No es a través del brujo, olvídense del brujo. No es a través de los falsos profetas, es a través de un verdadero profeta que ama al pueblo. Dios está buscando un profeta en el tiempo de la iglesia que no venda la palabra, que no negocie la palabra, que no tenga un espíritu de altivez y de soberbia como hay hoy en día en muchas iglesias que se creen que son profetas y dice el Señor, no son mis profetas porque yo no los llamé a ser profeta, pero Dios demanda de un profeta que no negocie ni venda la palabra hacia el pueblo. Especialmente dice el Señor, Dios llama a un profeta que tenga amor por el mundo, amor por la iglesia, que sienta amor. Alabado sea el nombre del Señor. Disculpa, hermano, estoy dando una palabra sencilla y simple. Sencilla y simple porque la palabra sencilla y simple significaría una palabra que es fácil de entender, que no es un enigma, que no viene siendo un enigma ni es algo que es difícil, que se puede entender, que yo sé que ustedes la pueden entender. Palabra sencilla y simple para Cuba, para Venezuela, para Colombia, para Haití, para todas las naciones. Cuando Dios ve gritos de gente, Dios pone su oído para hablar y llama a un profeta para que el profeta comunique el mensaje de liberación
y le diga a los dictadores, sal de ahí, Dios va a sacar al dictador. Heme aquí, Señor, te dice el Señor. Dios lo va a sacar. Es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Pero es a causa de un remanente de una iglesia que ha doblado rodillas. Porque si no fuera por iglesia, ¿dónde estaría Venezuela? ¿Dónde estaría Cuba? ¿Dónde estaría Nicaragua? Alabado sea Dios. Heme aquí, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, los profetas anunciaron y revelaron justicia. No solamente juicio ni condenación. Revelaron justicia. Dame un segundito. Revelaron justicia donde... ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? Vamos a hablar de justicia. Y vamos a buscar aquí mismito en el libro de Isaías, capítulo 66, versículo 1. Isaías 66, versículo 1. Dice así. El cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. Escuchen esta palabra. Estoy leyendo Isaías 66, 1. Número 1. El profeta Isaías está dando una descripción de la majestad, de la supremacía de Dios. De la majestad y la gran supremacía de Dios. Entonces el profeta Isaías describe esa supremacía de Dios, esa grandeza de Dios, diciendo, el cielo es mi trono. Cuando el profeta Isaías dice, el cielo es mi, la palabra mi, que es un pronombre posesivo, gramaticalmente es un pronombre posesivo. Y los pronombres posesivos gramaticalmente hablan y expresan de pertenencia, de propiedad. Todo eso es un posesivo, pronombre posesivo, en la cual en el griego se le conoce como un genitivo. En el griego es un genitivo, pero en la gramática de la lengua española se le conoce como un pronombre posesivo, como está aquí la palabra mi. Ok, no voy a hablar de gramática, vamos a seguir hablando de la palabra del Señor. El cielo es mi trono. Significa que el cielo es el lugar de la morada de Dios, donde Dios vive, donde Dios habita. El cielo. Y todo lo que Dios creó en los cielos es su morada. Su morada. Pero dice el profeta, y aquí yo veo la palabra ahí, que es una conjunción, y la tierra es estrado de sus pies, y la tierra es estrado de mis pies. Ok, dice mis pies, no dice sus pies, dice mis, que es otro pronombre posesivo, mis pies. Ok, vamos a definir la palabra pies y la palabra estrado. Pies y estrados. ¿Qué significa pies y estrado? Comenzamos con la palabra estrado. Un estrado, bíblicamente, es un lugar de una plataforma que está levantada hacia arriba. Una plataforma donde en los tiempos bíblicos, dame un segundito, en los tiempos bíblicos, los gobiernos, los líderes y los gobernantes se montaban y se trepaban en una plataforma que sería parecido a lo que ustedes ven en sus iglesias. Lo que ustedes ven en sus iglesias, donde ustedes ven a sus pastores trepados en una plataforma que se le conoce como un altar. En la iglesia se le conoce como un altar, pero físicamente y literalmente sería como una plataforma, solamente que se le dice un altar. Pues cuando ustedes ven a sus pastores trepados en un lugar alto, dando un mensaje, emitiendo un mensaje, eso significa un estrado. Pero hay algo más que un estrado, sino que la Biblia, cuando se dice estrado, se está llamando estrado al lugar físico donde los líderes y los reyes pisan un lugar, pisan un territorio, pisa Cuba, pisa Venezuela, pisa Honduras, pisa un lugar
de un país donde los gobiernos emiten un mensaje o un juicio o un mensaje. Y cuando se habla de pies, ay, prepárate, porque el profeta Isaías está diciendo que es tan grande Dios, que Dios vive en los cielos y pone sus pies en los estrados de los gobiernos en la tierra. Pone sus pies, los pies. En vez de que los gobiernos y los dictadores pongan sus pies en sus propios estrados, en sus propias plataformas, en sus propios gobiernos, para gobernar, maltratar, destruir, humillar y mucho más, Cristo Jesús va a pisar los estrados de los gobiernos en la tierra. Con esta palabra es una palabra profética. Escuchen bien, es una palabra profética. ¿Te acuerdas cuando Jesús dijo, el reino de los cielos se acerca? El reino de los cielos se acerca. El reino de Dios en los cielos, Él lo va a establecer en la tierra. Pero hay una intención, porque los hombres de Israel siempre le ha pedido a Dios justicia por sus enemigos. Justicia. Y Cristo establecería un reinado. Que por cierto, Cristo vino a establecer un reinado. Lo que pasa es que en el libro de Mateo, Cristo comenzó ese reinado, pero ese reinado fue interrumpido a causa de la incredulidad de muchos judíos. Y se interrumpió, pero ese reinado se va a dar más adelante porque Juan lo profetiza en Apocalipsis 20, versículo 1 en adelante. El reino milenial, se va a dar ese reinado para Israel. Ok, perfecto. Dios mandaría a Cristo a la tierra, pisar tierra con sus pies. Eso es lo que el profeta Isaías está revelando. Que Dios mismo, por medio de la persona de Cristo, pisaría tierra, y Cristo pisó tierra. Y Dios, por medio de Cristo, pisaría los estrados y los gobiernos. Pisaría debajo de su pie a esos enemigos. Escuche bien, me falta poco por pasar al otro video. Vamos a ir un momentito al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 13. Versículo 13, dice así. Una referencia en cuanto a estrados. Y de ahí esperando entonces hasta que sus enemigos sean puestos por estrado debajo de sus pies. Dice el libro de Hebreos, una referencia. Esta profecía se va a cumplir con la segunda venida de Cristo. Cuando llegue la segunda venida de Cristo al pueblo de Israel, principalmente cuando Cristo en el capítulo 19 de Apocalipsis descenderá para hacer juicio. No tengo más tiempo. Y va a poner a todos sus enemigos de Israel y de toda la iglesia también, de todos los enemigos, Cristo lo va a poner debajo de la planta de sus pies. Va a hacer justicia. No temas Cuba, no temas Venezuela, porque va a haber justicia. Tarde o temprano va a haber justicia. Pasamos al próximo video, en el nombre de Jesús. Y Señor, pasamos al próximo video.